Muchachos, buenos días. Un comentario. Me han estado preguntando varias personas que por qué no colgamos una de las presentaciones de la clase pasada. Recuerden que la clase pasada empezamos con una de las presentaciones que veníamos de la clase pasada. Ustedes simplemente para no repetir archivos en la misma página, pues no colgué el archivo asociado. Sin embargo, si ustedes ven en la descripción de la clase, continuamos. Cada que aparezca continuamos, van es porque utilizamos la presentación de la clase pasada. Como hoy, por ejemplo, cuando cuelgue esta presentación ya está colgada en la página, de tal manera que el leccionario de hoy básicamente simplemente va a decir continuamos mirando, esta es la continuación del sábado pasado. Entonces, por ejemplo, esta presentación asociada a la primera hora o a una parte de la primera hora de entonces simplemente es la misma de la semana pasada. Pero no es que yo, como ustedes han visto, yo hablo un poquito más de la cuenta. Y como ustedes han visto, ustedes preguntan un poquito más de la cuenta, entonces todos hablan un poquito más de la cuenta. Todos tienen la hojita con los datos de la estructura de la galaxia. Recuerden entonces que estábamos hablando precisamente de eso, habíamos hablado entonces un poquito acerca de la estructura de la galaxia, habíamos hablado un poquito entonces acerca un poquito del descubrimiento, de cómo fue que nos dimos cuenta que vivíamos en una galaxia de disco, de cómo fue que nos dimos cuenta qué dimensiones tenía esa galaxia, de cómo estaba distribuida la masa en esa galaxia, y habíamos encontrado entonces que como tienen ahí en la hojita, la estructura básica de la galaxia, la morfología básica de la galaxia está constituida, así como usted tiene cabeza, tronco, extremidades, la galaxia tiene halo, disco y bulbo, que son las tres componentes gruesas de la estructura de la galaxia. Ya habíamos encontrado entonces que el Sol está localizado en el disco de la galaxia. El plano del Sol, de hecho, el plano de la eclíptica en el disco de la galaxia no está paralelo al plano galáctico. Es decir, en este dibujito, el Sol no está en un plano así, está en un plano que está casi perpendicular al plano de la galaxia. El planeta, la Tierra, orbita perpendicular, bueno, no es realmente perpendicular. Si este es el plano medio del disco galáctico, el sistema solar está en un plano que forma un ángulo de 63 grados con respecto al disco galáctico. De tal manera que de alguna forma la Tierra viene orbitando. Si este es el disco galáctico, entonces está orbitando como en un plano que está inclinado en esta dirección, así. La Tierra. Obviamente, el tamaño de la órbita de la Tierra no se compara en lo absoluto con el tamaño del disco galáctico, de tal manera que nosotros no nos damos cuenta que nos estamos moviendo un poquito para arriba o un poquito para abajo en el disco galáctico. Eso no es una unidad astronómica para allá, una unidad astronómica para allá. De tal manera que eso realmente no tiene ninguna influencia. Pero eso es lo que hace, de hecho, que la galaxia aparezca diagonal en el cielo. La orientación que presenta la galaxia cuando uno la ve en el cielo y aparece diagonal cruzando se debe precisamente a que nosotros, el plano de la eclíptica no está precisamente orientado con el plano de la galaxia. Bueno, no aparecía ahí el tamaño del abultamiento. ¿En dónde? Aquí, los kiloparsecs. Abajo arriba. O sea, así en este sentido. En esta dirección. El asunto es que el bulbo galáctico en efecto no es esférico, es esferoidal, está un poquito más achatado. En esta dirección el bulbo tiene entre 2 y 3 kiloparsecs en esta dirección, y en esta tiene más o menos 1,5. Es sutilmente más achatado, por culpa de la gravedad. Otra vez, por la misma causa que la mayor parte del gas del disco galáctico está en el plano medio, y es porque el campo gravitacional de la galaxia es mucho más intenso aquí, en el plano medio, el bulbo galáctico también se achata, porque el campo gravitacional es más intenso jalando hacia abajo en estos dos sentidos. De tal manera que el bulbo se achata un poquito y no es completamente esférico, haciendo que sea sutilmente diferente en la proporción. Es más o menos 1,5 kiloparsecs en esta misma escala. Y estábamos hablando entonces de las propiedades del disco galáctico en particular, y habíamos visto entonces que el disco galáctico por sí tiene una estructura fina que es un poquito más, que merece ser detallada.
Habíamos visto entonces que el disco es galáctico, está compuesto, o nosotros en astrofísica, los astrónomos lo taxonomizamos en tres partes diferentes: el disco delgado y el disco grueso, y el disco delgado lo partimos en dos: el disco delgado joven y el disco delgado grueso. Y habíamos dicho que básicamente descomponemos esas tres partes del disco galáctico de acuerdo a la composición química de las estrellas y de acuerdo a lo que hay metido ahí en el interior. Habíamos visto que el disco delgado joven está lleno de gas, básicamente, es la región de la galaxia donde está todo el gas, es la causa de la coloración azul de las galaxias espirales, porque todas las galaxias espirales presentan exactamente la misma estructura en su disco. En la parte más central del disco está el gas, y como ahí es donde está el gas, ahí es donde están formándose las estrellas, y las estrellas jóvenes, recién formadas, calientes, son azuladas, y eso es lo que le da la coloración azul entonces a las galaxias espirales. El disco joven delgado entonces es una estructura muy pequeñita, muy delgadita, donde está contenido básicamente todo el gas de la galaxia. Habíamos hablado entonces que el disco delgado viejo es una estructura que es sutilmente más gruesa. Recuerden, miren los números: entre 50 y 100 kiloparsecs de grosor tiene el disco delgado joven, y el disco delgado viejo tiene más o menos 350 a 500 parsecs en estructura. Este PGM es plano galáctico medio. Y el Sol particularmente hace parte de la población de estrellas que conforma el disco delgado viejo. No hay tanto gas porque la gran mayoría del gas está en el centro. Es como cuando uno compra una galleta festival, que toda la crema está en la mitad. Es más o menos así. Entonces el disco galáctico sería algo así: el disco delgado joven es lo que está la cremita, la galleta festival, y el disco delgado grueso serían la galleta como tal. Y el disco delgado grueso pues simplemente no está en la galleta que usted compró, tendría que comprar otra galleta, tendría que comprar una torta, una María Luisa, una torta así, para poder tener algo que parezca en ese sentido. El disco grueso, es realmente un remanente de la formación de la galaxia. Cuando hablemos un poquito acerca del proceso de formación de la galaxia, de las galaxias, vamos a ver que este disco grueso, que tiene una cantidad de estrellas viejas, de luminosidades y de masas sutilmente más bajitas que las del Sol. Tiene muchas estrellas que se formaron cuando se estaba formando la galaxia. Son estrellas, nosotros llamamos a eso estrellas calientes, porque se mueven con velocidades mucho más altas. En física, hablar de la velocidad de movimiento, cuando usted tiene un sistema de partículas, la temperatura de ese sistema de partículas es directamente proporcional a la velocidad promedio con la que se están moviendo esas partículas. En un gas, por ejemplo, entre más rápido se mueven las partículas que componen el gas, más caliente está el gas. En dinámica de galaxias, en dinámica estelar, nosotros utilizamos la misma analogía, porque vista desde lejos, una galaxia se comporta como un conjunto de partículas muy parecido a un gas. Entonces, si las velocidades de las partículas son muy grandes, se comporta como si cuando en un gas uno tiene partículas con velocidades muy grandes, es decir, temperaturas grandes. Entonces nosotros hablamos en ese sentido diciendo que las estrellas del disco grueso están calientes, pero no quiere decir que están calientes porque tengan una temperatura superficial caliente, sino porque calientes en el sentido de que se mueven con velocidades muy altas, y al moverse con velocidades muy altas pueden desplazarse distancias mayores desde el plano medio hacia arriba y distancias mayores desde el plano medio hacia abajo, porque las estrellas en el disco galáctico entonces se mueven, como vamos a ver ahorita, hacia arriba y hacia abajo, se mueven hacia arriba y hacia abajo del plano galáctico. En eso nos habíamos quedado entonces la clase pasada. Como habíamos dicho entonces, la diferenciación se da a través de la composición básicamente de dos factores: la composición química de las estrellas en esas tres regiones que habíamos discutido entonces, que es marcadamente diferente. No es que todas las estrellas del disco delgado joven sean estrellas azules y recién formadas y tengan muchos metales, no, mayoritariamente están dominadas por estrellas jóvenes. La diferenciación entonces se da por la composición química de las estrellas y por la dinámica, si son calientes o si son frías, es decir, si se mueven con velocidades y con amplitudes grandes a partir del plano medio galáctico o poquito. Desde el plano, las estrellas que están en el disco delgado grueso se mueven así, las que están en el disco grueso, en el disco, joven delgado se mueven así, mientras que las que están en el disco grueso se mueven así, mucho más. Y uno puede percibir esas diferencias midiendo las velocidades a través del efecto Doppler, por ejemplo, en la química de las estrellas
Como muchos de ustedes saben, la definimos a través de un concepto que nosotros en astrofísica llamamos la metalicidad. El universo está hecho en un 75% de hidrógeno, un 24% de helio y el resto es usted, la silla, el salón, son unas cosas que no son ni hidrógeno ni helio, átomos pesados. Y como ustedes bien saben, la gran mayoría de esos átomos pesados son átomos que se produjeron en el núcleo de los reactores nucleares estelares. La metalicidad en astrofísica nosotros la definimos en general como cualquier elemento que esté, bien sea en el medio interestelar o en el interior de una estrella, que no sea hidrógeno. O sea, para nosotros el carbono es un metal, el silicio es un metal, el nitrógeno es un metal. Claro, cualquier químico, cualquier ingeniero inclusive va a decir eso no es un metal. No, estamos hablando simplemente con el término metalicidad, cualquier elemento que sea diferente al hidrógeno, que es el 75% de la composición química. Entonces, nosotros diferenciamos, por ejemplo, las diferentes partes del disco galáctico mirando la metalicidad de las estrellas. Vamos y medimos qué cantidad y qué tipo de elementos diferentes al hidrógeno tienen esas estrellas en el disco delgado joven, en el disco delgado grueso o en el disco viejo, y a partir de ahí es que clasificamos si esa estrella en efecto pertenece a un componente o a la otra. La metalicidad nos permite clasificar, de hecho, las estrellas de la galaxia en 3 poblaciones. Poblaciones de tipo 1, poblaciones de tipo 2 y poblaciones de tipo 3. Dependiendo del contenido metálico. ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, yo no. Él es un P, ¿qué significa eso? Déjame terminar entonces esta idea de la metalicidad, entonces para que cerremos ese paréntesis. Las estrellas de población de tipo 3 son estrellas que están básicamente desprovistas de metal. Cuando las primeras estrellas se formaron en el universo primitivo estaba hecho de hidrógeno, helio, que se produjeron por allá después de la nucleosíntesis, una cosa a la que vamos a hablar después cuando hablemos de los primeros instantes del universo, y deuterio. De tal manera que si uno va y mira la composición química de esas estrellas, de las que todavía estén, que se formaron hace 13.000 millones de años, que todavía debería haber unas 2 o 3 veces por ahí rondando, si uno va y mira la composición química de esas estrellas, cuando uno mira el espectro de esas estrellas no aparece carbono, no aparece silicio, no aparece oxígeno en la superficie de esas estrellas. Lo que quiere decir entonces que se formaron de un medio gaseoso que básicamente no tendría ninguna contaminación química. Esas son estrellas que nosotros llamamos estrellas de población 3, estrellas que se formaron de gas, del medio interestelar, que estaba muy puro, muy limpio, con muy pocos contaminantes, con muy pocos elementos metálicos. Las estrellas de tipo 2 son estrellas relativamente viejas, no tan viejas como estas, son estrellas relativamente viejas, pero que ya sí tienen metales, son básicamente estrellas de segunda y tercera generación, estrellas que se formaron del material que había en el medio interestelar, pero que previamente había sido enriquecido por explosiones de supernova que habían expulsado material pesado, núcleos de silicio, de nitrógeno, de carbono, al medio interestelar a través, por ejemplo, de explosiones de supernova. ¿Ya? El Sol, por ejemplo, es una estrella de tipo 2. Miren que el Sol tiene 6.000 millones de años, más o menos, 6.000 millones de años, ya es la mitad del universo. Eso es una buena caja de tiempo. Y tiene metales. Si uno toma un espectro del Sol, uno encuentra líneas de carbono, por ejemplo, uno encuentra líneas de oxígeno, uno encuentra líneas de silicio. Lo que quiere decir que ese carbono, ese oxígeno, ese silicio que aparecen en el espectro solar no salen simplemente de la nada. No quiere decir que fue al supermercado, compró un poquito de carbono, un poquito de silicio y se lo llevó. No, ese carbono, ese silicio, esos elementos están ahí desde que se formó la estrella. Lo que quiere decir que en efecto el Sol se formó de un medio interestelar que ya no era tan puro, que ya no era tan limpio, sino que ya tenía un poquito de escoria, un poquito de contaminantes provenientes de las explosiones de supernova de las estrellas que lo precedieron. Las estrellas de población de tipo 1 ya sí son estrellas jóvenes, son las que se están formando ahora. Las estrellas, por ejemplo, de las Pléyades, por ejemplo. A los dinosaurios les tocó ver cómo se forman las Pléyades entre 65 y 100 millones de años. Esas son estrellas jóvenes y se deben haber formado de una región de nubes de medio interestelar
que ya a estas alturas del paseo, en la edad del universo, han tenido la oportunidad de haber sido enriquecidas sucesivamente por diferentes explosiones de supernova, por toda la turbulencia de gas en la galaxia, de tal manera que si uno va y mira el espectro de estas estrellas, en efecto encuentra que son químicamente mucho más ricas. Uno encuentra, hay una discusión todavía acerca de la existencia de estas estrellas, de las estrellas de población tipo 3, porque inicialmente, como al principio, pues básicamente estaba todo el universo lleno de gas. Las primeras estrellas que se formaron eran realmente estrellas muy masivas. Siendo estrellas muy masivas, ellas viven 10 millones de años y pánico, madre, explotan como una supernova. 10 millones de años, no es nada comparado con 13.000. De todas formas, hay una probabilidad bastante alta, diferente de cero, de que en el medio interestelar de las primeras del universo primitivo, aparte de esas estrellas gigantotototas que empezaron a explotar como supernova, también se formaron estrellas pequeñitas, estrellas más pequeñitas que el Sol. Y es probable entonces que esas estrellas existan. Hay discusiones acerca de si sí se han observado o no se han observado. Hay rastros de observaciones de estrellas de este tipo, estrellas con muy poca metalicidad, básicamente sin metales, en el halo estelar de la galaxia, que sería en el halo estelar de la galaxia o en los cúmulos globulares. Parece ser que los cúmulos globulares son estructuras que se formaron cuando la galaxia también se estaba formando, de tal manera que las estrellas que hay en los cúmulos globulares son probablemente tan viejas como la galaxia misma y básicamente como el universo. Las poblaciones de estrellas, las estrellas de tipo 2, como les decía, entonces son más o menos estrellas como el Sol, estrellas que usted encuentra tranquilamente en el disco joven, en el disco delgado, grueso, perdón, en las que ya ha habido un intercambio de materiales, y estrellas de población de tipo 1, entonces usted también las encuentra en el disco estelar, pero ¿en qué parte? En el disco delgado joven, donde se están formando las estrellas justo en este momentito. Las estrellas de tipo 1 entonces están básicamente localizadas ahí. La metalicidad se calcula que... Bueno, yo siempre lo escucho a usted decir hidrógeno, helio, silicio, carbono. Es que no me acuerdo de más elementos de la a nivel universo no se contemplan otros elementos de los 100 y puntas que existen. No, el asunto es que ustedes recordarán en la primera charla o en la primera clase por allá que hablábamos del proceso de fusión en el interior de las estrellas, y los que vieron el curso estelar lo recordarán, y es que en el interior de las estrellas usted puede fusionar hidrógeno, helio, carbono, silicio, no me acuerdo de los que van en la mitad. Pero cuando usted llega a los núcleos ferrosos, alrededor del 56, hierro, cobre, níquel, por ahí, usted ya no puede fusionar. El proceso de fusión, muchas gracias. Vea, cuando usted llega por aquí, alrededor del hierro, del cobre, del níquel, del magnesio, usted ya no puede fusionar esos elementos. El núcleo de la estrella no es capaz de fusionar esos elementos. Y ahí es donde ocurre entonces el apagón en el reactor nuclear, en el reactor de fusión de la estrella, y explota la estrella como una supernova. Entonces esos elementos son los que se forman en el núcleo de la estrella. Los elementos más pesados, los que vienen por aquí, el germanio, el galio, el criptonio, el uranio, el plutonio, todos esos se forman a través de un proceso de bombardeo de partículas que ocurre durante el proceso de explosión de supernova, una cosa que se llama neutronización, una captura de neutrones. Los elementos entonces, por debajo del hierro, todos se forman en el núcleo de la estrella y los otros se forman durante el proceso de explosión de supernova. Por eso no son tan abundantes. Por eso el oro no es tan abundante, ni el platino, ni el uranio, ni el plutonio. Porque no se forman directamente a través de procesos de fusión, sino que se forman a través de procesos de casualidad, por así decirlo, que implican que un núcleo pesado capture unos cuantos neutrones, que esos neutrones decaigan, formen un núcleo estable de oro, de platino, ese tipo de cosas. La metalicidad la definimos entonces simplemente como una comparación. Nosotros podemos medir el número de átomos de metal de un elemento dado en la superficie del Sol, que sería por ejemplo el número que aparece aquí, este que aparece aquí, y lo cuantificamos en el espectro de otra estrella, y lo que hacemos es simplemente calcular una resta. La metalicidad realmente está definida como la diferencia entre el número de elementos de un metal medidos en el Sol y medidos en la fuente con la que usted está comparando. Simplemente es una medida relativa con respecto a la metalicidad del Sol. En ese caso, por ejemplo, la metalicidad solar, definida de esta forma, es 0, porque la metalicidad del Sol
comparada con la metalicidad del Sol, le da una resta que es igual a 0. Una estrella que tenga una metalicidad cercana a cero, entonces tendrá más o menos la misma abundancia de metales que el Sol. Una estrella que tenga una metalicidad mayor que 0 querrá decir que este número es más grande que esta NFE que aparece aquí es el número de átomos de hierro, o el número de átomos de níquel, o el número de átomos de cobre, etc. El número de átomos de una especie atómica en particular que está en el espectro de una estrella relativo al número de átomos de hidrógeno. El fin del cuento es que entonces este número, usted lo puede medir en el espectro de la estrella, si este número es más grande que entonces la resta le va a dar positivo, y si este número es más grande que querrá decir que hay, por ejemplo, más átomos de hierro en esa estrella que los que hay en el Sol. Como hay más átomos de hierro que los que hay en el Sol, quiere decir que esa estrella es mucho más metálica, y en efecto la metalicidad entonces será mayor que 0. Si el número de átomos de hierro en esa estrella es menor que el número de átomos de hierro en el Sol, la estrella será menos metálica, tendrá una metalicidad inferior, y en efecto entonces la metalicidad le va a dar menor que 0. Entonces una metalicidad pequeñita, una metalicidad menor que 0, quiere decir que esa estrella o esa galaxia tiene menos componentes metálicos que el Sol. Una metalicidad mayor que 0 quiere decir que esa estrella o esa galaxia o ese grupo de galaxias de estrellas que usted está viendo tiene muchos más metales que el Sol, y si le da más o menos cercana a 0 quiere decir que tiene más o menos el mismo componente, la misma composición química del Sol. Eso se calcula para diferentes elementos. ¿Y cómo se hace? Otra vez, con el espectro. La indistencia. Si usted no toma un espectro, usted no puede tener absolutamente nada. Recuerden que les había contado entonces que estas líneas, este es un espectro de una galaxia, ¿qué aparece la galaxia? Este espectro lo tomamos en... No me acuerdo. Pero el fin del cuento es que este es el espectro de una galaxia, y estas rayas que aparecen aquí entonces son líneas que le permiten a uno establecer cuál es la composición química de esa galaxia. En este caso, las estrellas en la galaxia, porque de nuevo las que emiten la luz en la galaxia son las estrellas, ¿ya? Entonces, uno localiza las líneas, convierte la fotico del arco iris del espectro de la galaxia en una gráfica, y aparecen entonces estas líneas. Entonces uno dice, vea, aquí hay magnesio, aquí hay oxígeno, aquí hay hidrógeno, aquí hay oxígeno ionizado. Y yo recuerdo que una vez tomé un espectro del Sol, por ejemplo, lo tomamos desde aquí, desde la universidad, y salían líneas de tusteno, salían líneas de mercurio, salían líneas de... Obviamente el Sol no tiene tusteno, no tiene mercurio, no tiene manganeso, eran todas líneas de metales, todos expulsados, porque esto estaba lleno de fundiciones y de talleres de cosas que quemaban metal. Ahí nos dimos cuenta de cuál es el aire que estamos respirando. Entonces, la composición química de la estrella, o en general de las galaxias, se puede medir a través del análisis detallado de las líneas espectrales. ¿Cómo? El ancho de la línea, por ejemplo, le da información acerca de las condiciones de presión en las que está el material. La profundidad de la línea le da información acerca de qué tanto. Entre más profunda sea la línea, recuerden que la línea de absorción aparece porque el material está robando fotones a la radiación de la estrella, de la galaxia. Entonces, entre más profunda aparezca la línea, quiere decir que el material, la nube, le está robando más fotones a la estrella, lo que quiere decir que hay mucha más abundancia de ese material. ¿Quiere decir profundo? Profundo quiere decir que esta línea, este huequito que aparece aquí, baja hasta acá. Entonces uno mide la profundidad, literalmente hablando con una reglita, uno mide la profundidad y a partir de esa medida puede determinar entonces cuántos, literalmente hablando, en términos de número, cuántos átomos por unidad de volumen hay en esa estrella. Ahora te entendí que en el universo, pues en el principio del universo las estrellas eran menos masivas. Sí. Entonces hay una relación entre la cantidad de metales respecto al tamaño de las estrellas. Sí, sí. Porque eso es lo que estamos viendo ahí, pues decir, las estrellas jóvenes son las que más tienen más metales, y normalmente las jóvenes ahora son mucho más pequeñas. En efecto, eso es un detalle. Ahorita no tenemos el tiempo para sentarnos a mirarlo bien en detalle, pero en efecto, porque la composición química del medio, del gas de la estrella, altera lo que nosotros llamamos la opacidad. Es decir, cuando usted contamina la nube con polvo, usted coge un vaso con leche y le echa canela, entonces el color del vaso de leche cambia, se pone más oscuro.
En ese caso, si usted supone que el vaso de leche es material de la estrella, cuando usted le echa canela, la pone más oscuro, lo pone más opaco. Y le es más difícil a la radiación de la estrella viajar a través de ese material. Entonces cambia el tamaño de la estrella, por ejemplo. Cambia el color de la estrella. Las estrellas del universo primitivo eran más azules. La diferente composición química le cambia el color de la estrella, las hace más rojizas, las hace más opacas y las hace que se hinchen un poquito más. ¿Ya? Es una cosa que es un poquito delicada, lo podemos mirar luego. Pero en efecto, la composición química de las estrellas altera el tamaño, en general la estructura de la estrella y la oportunidad que ellas tienen de ser más grandes o más pequeñas. Las menos masivas, pero más grandes. Exactamente. Y no se los Juan Carlos, y las más grandes tienen más variedad de metales. Las más viejas tienen menor variedad de metales porque la composición química de una estrella es, la composición química tuya está hecha, suponiendo que vos sos una estrella, la composición química tuya es la que tenías cuando naciste. Eso es lo que le pasa a las estrellas. Se va desgastando, pues. Ya, no es como vos no es como un humano arranca con una composición química que es básicamente agua caliente, carbono y silicio. Pero durante los años lo llena de Coca-Cola, de nitrógeno, de alquitrán, y la composición química varía. Para una estrella eso no es el caso, la composición química de una estrella no varía, porque si bien la estrella está quemando, hidrógeno en el núcleo, esta es la estrella, este es el núcleo de la estrella. La estrella está quemando hidrógeno aquí, pero solamente aquí. El resto de la estrella no cambia su composición química. El material que está en el núcleo de la estrella se queda en el núcleo de la estrella. Solamente el 10% del material total de la estrella participa de los procesos de fusión nuclear. Y eso se queda ahí. Este material no se mueve de aquí hasta que la estrella no explote. Si es que va a explotar. ¿Ya? De tal manera que si aquí solamente había hidrógeno, cuando usted va y le toma un espectro dentro de 1 millón de años, dentro de 2 millones de años, dentro de 3 millones de años, lo único que va a encontrar va a ser hidrógeno. ¿Ya? Y eso hace entonces que cuando usted mide la composición química de la estrella, de hecho esté mirando la composición química de la estrella que ella tenía cuando se formó. ¿Ya? Porque ese material no va a salir del núcleo hasta que la estrella muera. ¿Sí? De acuerdo a todo esto que hemos discutido entonces, ¿en dónde está la mayor cantidad de gas de la galaxia? ¿Cómo? ¿Esa la habíamos contestado la semana pasada? No me acuerdo. No, yo no había llegado a esta diapositiva. Sí. O valorame parecida. Pero entonces no la respondimos. Yo tengo en la cabeza que yo no había discutido esto. Bueno, entonces respondámoslo otra vez. ¿Dónde está la mayor? Como yo no me acuerdo y como ustedes no me acuerdan, de pronto no me acuerdan de la respuesta. ¿Dónde está la mayor cantidad, la mayor fracción de gas en la galaxia? Si usted quiere buscar, si usted quiere comprar gas en una galaxia, ¿a dónde tiene que ir? En una galaxia espiral, como la Vía Láctea. La tablita ténganla ahí, porque los números los vamos a discutir después de que discutamos todas las componentes, para que sepan qué es lo que aparece ahí en la tabla que nos da. ¿Listo? Quiero que no me dejen olvidar ahorita antes de irnos por el tiempo de responder la pregunta. Que yo creo que la semana pasada no la respondieron. El gas. Miren que hemos visto que en efecto el gas en la galaxia es una componente muy importante. Si bien no es la componente más masiva, es decir, si uno va y cuenta, pesa cuánta masa hay en forma de estrellas, cuánta masa hay en la forma de gas y cuánta masa en la forma de materia oscura, el gas en la galaxia, en nuestra Vía Láctea, no es la componente que más contribuye. Sin embargo, es la componente más importante, porque la estructura de la galaxia se debe en gran parte precisamente al gas. La forma como nosotros vemos la galaxia, como les decía ahorita, el color, la distribución de las estrellas, la estructura del disco, se debe al gas. El disco galáctico, entonces, como acabamos de ver,
la estructura del disco delgado joven está dominado por una gran cantidad de gas. Gas y polvo están revueltos. Es gas contaminado, es gas sucio, como les acabo de decir, porque cuando las estrellas explotan, eyectan todo ese material y lo depositan en el medio interestelar, que es la región donde ellas están en el disco galáctico. Esa distribución de gas, por ejemplo, en la galaxia, establecen una región a través de la cual nosotros no podemos ver, una región que se conoce como la zona de habitación, y que era algo que había discutido, que habíamos mencionado, por ejemplo, cuando hablábamos de los mapas estelares que había hecho Herschel, o que había hecho Kaplan. Por culpa de la extinción del gas, no se podían ver todas las estrellas en el disco galáctico. La zona de habitación, si este es... si usted tiene un mapa del cielo, aquí está el plano medio de la galaxia, está mirando hacia aquí, hacia el centro de la galaxia. Usted no puede mirar ciertas regiones del cielo porque en esas regiones del cielo es donde está el plano medio de la galaxia. Y en el plano medio de la galaxia está el disco delgado, está completamente lleno de gas y de polvo. Y ese gas y polvo oscurecen la observación de los objetos que están detrás. Así como otra vez, cuando usted está, qué sé yo, usted está subiendo el paramóvil y mira a las 5 de la mañana y la neblina no lo deja ver más de 5 metros al frente. La neblina, que es gas, está impidiendo que la radiación que viene 10 metros atrás llegue hasta usted. Lo que pasa aquí es exactamente lo mismo. Las nubes de gas del medio interestelar impiden que podamos ver los objetos que están al otro lado de la galaxia cuando lo miramos con luz visible. Eso no es necesariamente cierto en infrarrojo, no es necesariamente cierto en rayos gamma. Pero en luz visible no se puede ver. A esta zona entonces se le conoce como la zona de evitación. Porque básicamente si usted quiere hacer cualquier mapa de la galaxia o cualquier mapa del cielo, en esta región del cielo en particular, usted nunca va a tener una observación completa. Porque las manchas de la galaxia, las manchas oscuras asociadas con la distribución de gas y de polvo de la galaxia no le permiten ver. Miren, esta mancha oscura que aparece aquí, recuerden, no es que es un hueco que hay ahí donde no hay estrellas, no, es que hay una madre nube que no nos está dejando ver lo que está atrás. Esa región que aparece aquí en óptico, marcada por regiones de oscuridad, que no son más entonces que regiones, donde precisamente está localizado el gas y el polvo del disco, que se conoce como la zona de evitación. Nosotros de manera directa no podemos ver, por ejemplo, el centro de la galaxia, eventualmente, solamente a través de un par de huequitos. ¿Bajo qué criterio hacen esas líneas, esas uniones? Estas son las constelaciones. Sí, pero ¿bajo qué criterio pues, las unen? Eso es un pajazo mental de los griegos, básicamente. Pues, ¿quién quiere hacer la constelación del caballito de mar? Vaya y busque. Eso fue el caballito de mar, es como buscar perritos, formitas de perritos en las nubes. El asunto es que las constelaciones existen por asuntos de naturaleza histórica para los griegos, para los meridios, para la gente de la Asia meridional y para los chinos tenían algún significado ver las estrellas configuradas de X o Y manera. En el caso de los griegos todos sabemos pues, que la mitad de las constelaciones están asociadas con las deidades y gracias a eso pues trascendieron en la historia a través de los libros de astronomía y llegaron a nosotros que estudiamos de los libros de astronomía de los griegos. Si hubiéramos estudiado los libros de astronomía de los chinos, las constelaciones en el cielo para nosotros serían distintas. ¿Ya? Pero son completas, son asterismos completamente irrelevantes, no tienen ninguna conexión física, no tienen ningún significado de absolutamente nada, en términos físicos. Entonces, esta región completa se conoce como la zona de evitación y está asociada precisamente a la imposibilidad que tenemos de ver más atrás por culpa del gas que está ahí. Si detrás de esta nube de gas y polvo explota una supernova, nos llevó el berraco porque no la vimos. Si detrás de esta nube de gas y polvo está una estatua de la Virgen en el centro del universo y ahí está iluminada con bombillos de colores, no nos hemos dado cuenta que está ahí porque por culpa del gas y el polvo no la vamos a ver. Nada, absolutamente nada que esté detrás de esta cortina de humo nos va a permitir ver lo que está allá. Otra vez, a no ser, si me hace el favor, sí, a no ser que nos cambiemos a otras longitudes de onda. Es posible ver en otras longitudes de onda. La zona de evitación de todas formas, como les digo, es una imposibilidad, o establece una zona imposible de ver hacia el centro de la galaxia o al otro costado de la galaxia a través del disco,
en visible. Sin embargo, hay otras formas de ver hacia esa región. Cámbiase de longitud de onda. Ya habíamos discutido esto la semana pasada, y es que usted se cambia a radio, por ejemplo. Usted empieza a mirar en una onda, en una longitud de onda particular que se conoce como la onda 21, longitud de onda 21 centímetros. Si usted se cambia a longitudes de onda de radio y trabaja en radioastronomía, usted puede ver a través de toda la galaxia. Así como usted puede escuchar. Mire, la analogía es tan simple como esta. Pongámonos otra vez a las 5 de la mañana en el páramo en el páramo de Ventana, en el páramo de preferencia. Entonces usted está aquí y usted tiene un poquito aquí en la mano. Usted tiene un amigo aquí, a 15 metros, y su amigo tiene el otro poquito aquí en la mano. A 15 metros de distancia, en una zona bien con alta densidad de neblina, la nube de vapor, que es en este caso lo que es la neblina, impide que usted pueda ver a su amigo. Lo que quiere decir que las ondas de luz, o los fotones de luz, no pueden atravesar la columna de gas. ¿Ya? Ya vimos por qué, porque el fotón llega, entra y empieza a interactuar con los atomitos hasta que es completamente absorbido. Sin embargo, las longitudes de onda del radio, las ondas de radio, tienen una longitud de onda suficientemente larga como para que las partículas del gas no interactúen con la onda, y la onda simplemente pasa a través del medio y llega al walkie-talkie. Y en efecto, quien ha tenido la oportunidad de hacer eso, poder pensar en hacer eso, es usted no ve a su amigo a 15 metros de distancia a través de la neblina, pero usted sí lo escucha a través del walkie-talkie. Y la señal del walkie-talkie pasó a través de una onda de radio. Lo mismo pasa en la galaxia. En la galaxia, entonces, la zona de habitación no le permite ver a usted el centro de la galaxia en longitudes de onda visibles, pero hágalo con un walkie-talkie, hágalo con ondas de radio, y es completamente posible hacerlo. Eso es lo que se hace, por ejemplo, para construir los mapas de la galaxia, mapas completos de la galaxia en longitudes de onda de radio, donde ni el gas, ni el polvo, ni nada obstruye la observación. También es posible hacerlo en longitudes de onda del infrarrojo. Si usted mira la galaxia en infrarrojo lejano, también es posible hacer observaciones. El fenómeno es exactamente el mismo, simplemente que usted no tiene un poquito de infrarrojos, no tiene Bluetooth. O también puede hacerlo en longitudes de onda muy cortas. Cuando la longitud de onda de la onda es también muy corta, rayos X o rayos gamma, esos rayos X o esos rayos gamma pasan a través de la nube, también sin interactuar con las partículas. Miren qué tan cierto es que cuando usted se quiebra un brazo, lo primero que hacen ustedes es una placa con rayos X, precisamente porque los rayos X pasan a través del músculo, pasan a través del hueso y llegan a la placa y le dejan una fotografía. Es exactamente lo mismo, la misma idea que se utiliza en la galaxia. Nosotros utilizamos en ese caso no tanto rayos X, sino rayos gamma de alta energía, lo que uno conoce como rayos gamma duros. Diferentes longitudes de onda, y esta imagen ya la habíamos visto, entonces le permiten ver a usted la galaxia, el disco medio y el plano medio de la galaxia de diferentes formas. Miren que entonces en óptico es donde uno ve la menor cantidad posible. Sin embargo, si usted mira, esto es de longitudes de onda largas a longitudes de onda cortas. Esto es radio y esto es rayos gamma. ¿Ya? Esto es poquita energía y esto es alta energía. Esto lo escucha usted en un radio. Y esto lo puede matar, esto le puede dar cáncer. Entonces, esto es en longitudes de onda de radio, y miren que nosotros podemos ver cómo están distribuidos los cúmulos de polvo y de gas en la galaxia. Si usted va incrementando la longitud de onda, aquí aparecen inclusive estas cosas que aparecen aquí, ya son asociaciones estelares frías de baja temperatura que emiten mucha radiación en longitud de onda del infrarrojo. Y aquí miren, en esta particularmente ya se alcanza a ver inclusive la parte central de la galaxia, el bulbo. El bulbo está copado de muchas estrellas rojizas, de muchas estrellas que están sutilmente frías, y por eso emiten longitudes de onda mayormente rojas. En óptico, en lo que ven sus ojos, nosotros estamos básicamente imposibilitados para ver a través del disco de la galaxia, pero otra vez, si uno se vuelve a fotones de alta energía, puede ver entonces de nuevo la estructura completa del disco galáctico. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿Por qué la materia orgánica tiene tanto peso a interactuar con la visible? Es la que menos... El asunto es que precisamente eso es lo que caracteriza la materia bariónica. La materia bariónica, es decir, los protones y los electrones, está definida como aquellas partículas que son capaces de interactuar con el campo electromagnético. Los fotones son los portadores de la información del campo electromagnético. El campo electromagnético es
todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que usted conoce. En física, cuando usted tiene una partícula positivamente cargada aquí, tiene una partícula con una carga negativa acá, usted dice, ah, pues los opuestos se atraen. En efecto, la electrostática dice, si usted tiene dos partículas con signos opuestos, ellos van a sentir una fuerza mutua que las va a hacer atraer. Pero ¿de dónde salió esa fuerza? Esta partícula, ¿cómo se dio cuenta que aquí hay otra? Si no tiene manos para estar tocándola. Resulta que entonces lo que nosotros decimos es que estas partículas a su alrededor modifican el universo, estableciendo un campo. Y ese campo es como una imagen etérea de algo que pasó con el universo alrededor de esta partícula por culpa de su propiedad, en este caso carga positiva o carga negativa. En términos de la interpretación que se le da en mecánica cuántica a esos campos, no es que es una cosa etérea, no es que hay una aura alrededor de los protones y los electrones, entonces no, lo que pasa es que el protón modifica el universo alrededor de él formando el campo, y ese campo no es más que un chorro de fotones que empiezan a viajar en todos lados, y esos fotones alcanzan a llegar hasta el electrón, entonces el electrón se da cuenta, ah, bueno, madre, hay un protón, vamos para allá, y así es como interactúa. Los fotones son los portadores de la información del campo electromagnético. Y entonces, precisamente, como son los portadores de la información del campo electromagnético, son potencialmente o interactúan muy fácilmente con ese tipo de partículas, precisamente por esa No sé, qué pena. ¿No se supone que entre el cuerpo tenga más energía, más radiaciones de ¿cierto? Sí. Acaba de decir, Sí. de baja energía, pero emite mucha radiación. Acabo de decir eso. ¿Cómo otra vez? Que tiene baja energía, pero emite mucha radiación. Eso no es como contradictorio, ¿no? Se supone que entre más energía, más radiación emite, ¿no? No, eso depende del cuerpo. Usted puede tener en efecto un cuerpo que emita muy poquita energía. Mucha radiación. Por eso no, que emita muy poquita energía, pero a ver, el asunto es, ¿cómo estás entendiendo energía de qué? Okay, una cosa es la energía que emite y otra las características de la energía que emite. ¿Ya? Vos puedes tener dos bombillos. Pongámoslo en este sentido. Puedes tener dos bombillos de 100 vatios. Es decir, ellos emiten la misma cantidad de energía, porque son de 100 vatios. Un bombillo de 100 vatios aquí y un bombillo de 100 vatios acá. Entonces, como este es de 100 vatios y este es de 100 vatios, ellos emiten la misma cantidad de energía. Ahora la pregunta es, ¿energía de qué tipo? Porque si este es un bombillo de los que usted compra en la tienda, entonces esto es energía en la forma de onda visible, pero esto es lo que tienen un bombillo de 100 vatios de los que usted compra en la tienda, pero esto puede ser una lámpara de rayos gamma. ¿Ya? Entonces es distinto hablar de 100 vatios en longitud de onda visible a hablar a 100 vatios en rayos gamma. 100 vatios en rayos gamma es una lámpara poderosa, porque es que emitir rayos gamma es una cosa rara. En efecto, este proceso, hacer funcionar esta lámpara, debe consumir mucha más energía que hacer funcionar esta, porque son 100 vatios en una energía muy alta. ¿Ya? Entonces hay que tener claro la diferencia. Los fuentes pueden emitir la misma cantidad de energía, pero depende de qué tipo de energía es la que están emitiendo. Bueno, esa misma comparación con el bombillo ahorrador y el normal, ¿cómo sería el ahorrador? No, ahí la diferencia es la forma, el mecanismo a través del cual el bombillo genera la luz. Consume menos energía. Un bombillo, cuando usted tiene dos bombillos ahorradores, tiene un bombillo de 100 vatios visible y el otro también es un bombillo de 100 vatios visible. La cuestión es que el bombillo de 100 vatios de filamento calienta un filamento de tungsteno a 1400 grados, ese filamento calienta un gas y ilumina. Disipa más calor. Exactamente, entonces como usted tiene que calentar una cosa, usted tiene que invertir un montón de energía en calentar ese filamento de tungsteno. Miren que esos bombillos lo utilizan para mantener las empanadas calientes en las panaderías, los pollos, esas cosas. Estas lámparas funcionan con descarga, que son estas mismas. Usted llena eso con un gas enrarecido de baja densidad, pone un polo de carga eléctrica a este lado, otro polo a este lado, y produce una descarga eléctrica que se propaga a través del gas. Esa descarga eléctrica no necesita calentar nada. Usted va y toca el tubito y ya está básicamente frío. Como no necesita invertir energía en calentar absolutamente nada, consume menos energía
emitiendo exactamente la misma cantidad de radiación. Se puede decir que consume menos corriente. Consume menos corriente. Entonces la diferencia es en ese caso para el bombillo es simplemente el mecanismo a través del cual la radiación. No nos despistemos de esto porque terminamos rajando de empresas públicas. No nos despistemos hablando de esto. Entonces estamos en la zona de habitación. Esa. Ahorita le tengo que poner cinta, voy a apagar la cámara. Una forma entonces de ver a través del centro de la galaxia es cambiándose a otras longitudes de onda, y otra es un asunto casual, es un asunto de perspectiva. En el cielo, recuerden que el centro de la galaxia, miren, esta es la constelación de Sagitario, el centro de la galaxia está justo aquí, en la tetera de la constelación de Sagitario. Y justo ahí hay una región con una densidad muy bajita de gas. Es un arepaso, es un asunto completamente de perspectiva. Mientras que el Sol se va moviendo alrededor de la galaxia, esa posición de perspectiva va a cambiar, y dentro de 10.000 años, 50.000 años, yo qué sé, esa ventanita ya no va a estar abierta. Esta región cuadradita que aparece aquí se conoce como las ventanas de Bade, y es una región a través de la cual la densidad de gas, por alguna razón casual, ha disminuido completamente. Es un asunto de perspectiva, y podemos ver básicamente directamente hacia el centro de la galaxia, como si hubieran logrado hacer un huequito desde aquí hasta el centro de la galaxia, removiendo el gas y el polvo ahí, alguien pasó sacudiendo, y podemos ver entonces directamente el centro de la galaxia. Esta región tiene un tamañito de 4 grados por 4 grados. No es realmente la cosa más grande, pero le permite a uno tomar una foto directa de lo que está pasando en el centro de la galaxia. Esta región aquí corresponde también a la constelación de Sagitario. Esta es la constelación del Escorpión. Se están viendo ahorita, como les he insistido. Y en este recuadrito que aparece aquí, entonces, aparecen las regiones de las ventanas de Bade. Y ahí es donde uno puede, por ejemplo, en visible, mirar hacia el centro de la galaxia y tomar alguna información y conseguir alguna información acerca del centro de la galaxia. Hablemos un poquito precisamente acerca del bulbo galáctico, entonces, ya que nos estamos aproximando a él. De nuevo, esta es la distribución de masa, de gas y de estrellas y de polvo en la galaxia. Miren que esto es una nube de polvo impresionante que no nos deja ver lo que está detrás. Y aquí entonces está lo que correspondería a la región del centro galáctico. Hasta hace poco, siempre y hasta hace poco se pensó que el bulbo galáctico era una región aburrida, no pasa nada, es que en una galaxia espiral lo que son bonitos son ruedas espirales, y ahí es donde forman las estrellas, ahí es donde está lo azulito, y lo azulito es lo que está bonito. Sin embargo, aparentemente, precisamente por estarle parando bolas al disco galáctico, no le paraban muchas bolas al bulbo de la galaxia, y resulta que en el bulbo de la galaxia pasan un montón de cosas muy interesantes, en particular en el puro centro de la galaxia. Hay cosas bastante interesantes que están pasando. Hablemos en general de las propiedades generales del bulbo de la galaxia, después hablamos específicamente de lo que está pasando en el centro de la galaxia. El bulbo de la galaxia, nuestra Vía Láctea, es una galaxia espiral, ¿cierto? Tiene una estructura de disco. Y el bulbo realmente no es un bulbo esférico, como ustedes me preguntaron ahorita. Las dimensiones en cada una de las direcciones no son iguales. De hecho, el bulbo de la Vía Láctea tiene forma de sandía. Es un elipsoide triaxial. ¿Cómo así que es un elipsoide triaxial? Sí. Es un elipsoide que tiene 3 semiejes perpendiculares, tiene un semieje. Es como una sandía achatada. Entonces, mide una cosa de aquí a acá, mide otra cosa diferente de aquí a acá, y mide otra cosa diferente de aquí a acá. Ya, entonces es como si usted tuviera una sandía, pero achatada en una de las direcciones. Eso quiere decir que el bulbo galáctico, de hecho, está caracterizado por 3 dimensiones, no por una sola. Tiene una altura, tiene una longitud y tiene un grosor. Todos 3 son independientes. Estos 2 realmente son más o menos iguales, 2 es como un cacahuate más o menos. De la galaxia no es realmente tanto como un cacahuate, pero no se le nota tanto, lo que quiero decir. Pero es triaxial. Esa triaxialidad hace que, de hecho,
nosotros estemos orientados de alguna forma particular con respecto a él. Entonces, si usted mira la galaxia desde encima, si usted pudiera ver la galaxia desde encima, usted vería que si este es el disco galáctico, el bulbo galáctico no aparece así, sino que aparece más o menos estirado. Así. ¿Ya? Si usted está por acá, resulta que estos dos señores están formando un ángulo de más o menos 45 grados. ¿Ya? Recordemos que nosotros estamos aquí, desde el centro de la galaxia hasta acá, a más o menos 8 kilopascales. ¿Ya? Entonces, el eje del bulbo de la galaxia está orientado más o menos a 45 grados con relación a la línea que apunta hacia el centro de la galaxia. En la medida en la que el Sol vaya rotando alrededor de la galaxia, eventualmente nosotros algún día vamos a estar por aquí. Y en lugar de estar viendo un bulbo galáctico muy extendido, vamos a ver un bulbo galáctico muy pequeñito, que es este pedacito mismo. En este caso estamos viendo un pedazo muy grande. ¿Ya? Entonces, en la medida en la que vamos rotando alrededor del centro de la galaxia, la perspectiva que tenemos del bulbo galáctico va cambiando. Muchas veces se ve más grande, otras veces se ve más pequeñito. Simplemente por el efecto de la proyección. El bulbo rota, claro, es un asunto de posición relativa del Sol con respecto a la orientación del disco. En efecto, el bulbo va rotando. El asunto es que la velocidad de rotación del bulbo es diferente. Entonces, eventualmente, en algún momento, esa cosa cambia en el tiempo. Miren que hay una cosa y es que el bulbo galáctico, las observaciones en radio y en infrarrojo han mostrado que si bien en el bulbo galáctico hay gas, no hay tanto gas como en el disco de la galaxia. Eso hace que el bulbo galáctico realmente no se vea tan azulito, y eso lo vamos a ver en las imágenes que tengo de otras galaxias espirales. En efecto, no ve una galaxia espiral y no ve el disco y los brazos azulitos, y el bulbo, la parte central, se ve casi siempre más amarilla. Y es precisamente porque no hay tantas estrellas jóvenes. Como no hay tanto gas disponible para estar formando estrellas, no hay una gran cantidad de estrellas jóvenes y la coloración de esa región de la galaxia se afecta. Eso no es ajeno a nuestra Vía Láctea, y en efecto en la región central de la galaxia no hay tanto gas que permita precisamente que eso pase. La metalicidad de las estrellas en el bulbo galáctico es relativamente diversa. De todas formas, hay un poquito de gas, no es que esté completamente destruido. Hasta hace 10 años, hasta hace 10 años más o menos inclusive, se llegó a pensar, no le pare bolas al bulbo que no hay gas. La gente realmente no esperaba que hubiera gas en el bulbo de la galaxia porque la dinámica de las estrellas en el bulbo es complicada y las condiciones para tener gas son difíciles. Para tener gas frío y en alta densidad, que es el que le interesa a uno porque a través de él es que se pueden formar las estrellas. Sin embargo, hubo gente que le prestó atención al bulbo y empezó a encontrar con observaciones detalladas que en efecto ahí hay gas frío y denso, y que en efecto se forman estrellas, no tantas como en el disco. El asunto es un asunto de comparación relativa. La metalicidad de las estrellas en el bulbo es bastante amplia. Se encuentra estrellas con una metalicidad muy bajita. Recuerden que si es menor que cero, tienen menos metales que el Sol. Si es mayor que cero, tienen más metales que el Sol. Y miren que en efecto la metalicidad de las estrellas del bulbo va desde -1 hasta 1. Quiere decir que hay estrellas que tienen muy poquitos metales comparados con el Sol, y hay estrellas que tienen muchos metales comparados con el Sol. Es decir, usted en el bulbo galáctico de hecho tiene una mezcla de estrellas jóvenes y viejas. Una mezcla de estrellas que se formaron en un medio interestelar muy enriquecido en metales, con estrellas que se formaron en un medio interestelar que era muy virgen, muy limpio. De hecho, parte de esta riqueza en la población, en las metalicidades de las estrellas en el bulbo, se debe a la forma como se forma el bulbo, la manera como se forma el bulbo. El bulbo, cuando hablemos otra vez del proceso de evolución de las galaxias, se formó en parte por culpa de colisiones entre galaxias. Cuando dos galaxias colisionan, la estabilidad dinámica de un disco galáctico es muy delicada. Un disco galáctico son como las alas de una mariposa. Usted le pone la mano y se desbarataron las alitas. El disco de la Vía Láctea, el disco de una galaxia es así delicado. Usted más o menos le pone la mano al disco y ahí él empieza a vibrar y se desbarata y se desbarata toda la galaxia. Las galaxias evolucionan a través de procesos de colisión. Y en esos procesos de colisión son relativamente violentos, los discos estelares se desbaratan.
Y cuando se desbaratan, lo que se forman son pelotitas de esferoides, que es precisamente lo que tenemos en el bulbo galáctico, un esferoide estelar, una distribución esferoidal de estrellas. Después de que pasa la fusión y toda la cosa, vuelve y aparece un disco galáctico, un disco estelar, perdón, vuelve y el gas se deposita en el disco, vuelve y se forma la estructura. Vamos a hablar en más detalle sobre ese proceso de formación de galácticos al final de esta parte del curso. Pero entonces esta riqueza en metales del bulbo galáctico, se origina en parte precisamente a esa complicada manera que tienen las galaxias de ir evolucionando a lo largo del tiempo. Hay una cosa, y es un número del que yo no he hablado, y es una cantidad que se utiliza bastante en astrofísica galáctica, que se conoce como la relación masa-luminosidad. La relación masa-luminosidad la habíamos visto por allá cuando hablábamos de las masas de las estrellas, que se define para las estrellas como una cantidad que se puede observar a través del análisis de estrellas variables. La relación masa-luminosidad establece simplemente, literalmente hablando, un cociente. Uno calcula un cociente de la masa de una galaxia y su luminosidad. Eso le permite a uno hacer una estimación de la masa que usted mide en una galaxia, cuál es la fracción que viene contribuyendo en términos de luz. Les pongo un ejemplo. Si usted tiene una galaxia que tiene una relación masa-luminosidad igual a 1, quiere decir que cuando estima la masa de la galaxia, tiene tanta masa en la galaxia como luz, ¿ya? Porque son más o menos iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando estima la masa de la galaxia, esa masa de la galaxia muy probablemente proviene de la luminosidad. Es decir, toda la masa que usted ve en la galaxia puede ser cuantificada a través de las estrellas que usted está viendo, ¿ya? Si este cociente le da 10 o le da 100, quiere decir que este número es mucho más grande que este. Y quiere decir entonces que usted está viendo mucha más masa que la que tiene emitiendo luz. ¿Ya? Lo que quiere decir que de alguna forma usted está midiendo un montón de masa, pero muy poquita de esa masa está emitiendo luz. En otros términos, hay algo ahí que está aportando masa, pero que no está aportando luminosidad. Y eso es lo que da origen, por ejemplo, la idea de la materia oscura. Que usted ve mucha masa, pero muy poquita luz. La relación masa-luminosidad le sirvió a uno para caracterizar entonces precisamente cuál es la fracción de masa que hay en la galaxia contribuyendo en la forma de luz a la galaxia como tal, o cuál es la cantidad de masa luminosa que hay en la galaxia. ¿Ya? Si ese número es muy grande, si la relación masa-luminosidad es muy grande, quiere decir que la masa de la galaxia es mucho mayor que la masa en la forma de luminosidad, la masa en la forma de fuentes luminosas. Lo que quiere decir que usted está viendo muy poquito y sintiendo mucho en términos de masa. Si la relación masa-luminosidad, por el contrario, le da muy bajita, quiere decir entonces que usted está emitiendo un montón de luz en comparación a lo que tiene en términos de masa. ¿Vos ibas a preguntar algo? Sí, ¿qué unidades tiene eso? Eso tiene unidades de masa Pero sobre luminosidad. Masa se escribe en términos generales, en términos de masas solares, en términos de unidades, se expresa en términos de masas por unidades solares. Entonces, quedan así, en términos de masas por unidades solares. Porque la relación masa-luminosidad del Sol es conocida. Nosotros conocemos la masa del Sol porque la podemos medir y conocemos la luminosidad del Sol. Entonces la expresamos toda la relación masa-luminosidad en términos de masas por luminosidad solar. Entonces el número es cuántas masas por luminosidad solar hay en esa fuente. Si hay muchas, entonces, si el número asociado a la relación masa-luminosidad es muy grande, entonces realmente tenemos mucha masa y muy poquita luminosidad, lo que quiere decir que en este caso tendremos mucha materia oscura. Y si el número es pequeñito, si es cercano a 1, quiere decir que hay tanta masa como fuentes luminosas, muy poquita materia oscura. Claro, con la práctica no existiría número de 1 o de 1. No hay un número exactamente, solamente por caso. Cuando pongo que es muy bajito, es muy cercano a 1. Exactamente. La galaxia, en el bulbo galáctico, ¿qué porcentaje de eso, la fracción sería polvo frío? ¿Perdón?
en la galaxia y en el bulbo, ¿qué fracción de ese número sería polvo frío? ¿Qué fracción de esto? Muy pequeñita. La fracción de gas, la fracción de polvo, si el disco galáctico, si el disco galáctico tiene una masa del orden de, en el disco delgado, 0.5 por 10 a la 10, es decir, 5 por 10 a la 9 masas solares, 9.000 millones de masas solares. Solamente el 10% de esos 9.000 millones estarían en la forma de polvo. ¿Ya? O sea, la fracción de polvo realmente es muy pequeñita. No supera el 10%, en el mejor de los casos. Ahorita vamos a volver a la etapa. El bulbo galáctico, entonces. Como les acaba de decir entonces con las ventanas de Bode, usted puede mirar hacia el bulbo galáctico a través de las ventanas de Bode o a través de observaciones en otra longitud de onda. Básicamente, hasta COBE, el satélite COBE, un satélite que se lanzó al principio de los 90 para hacer observaciones de la radiación cósmica de fondo y de rebote, nos permitía hacer observaciones de la estructura de la galaxia. Se pudo hacer un mapa completo y detallado de la región central de la galaxia, de cómo se ve el bulbo galáctico desde donde estamos nosotros, de la posición del Sol. Este es el asteroide solar, el asteroide galáctico, perdón, visto desde COBE, con la contribución obviamente pues, del disco galáctico. Este es un mapa reciente construido por Fermi, otro satélite que se lanzó en 2009, para hacer observaciones, pero no, COBE hace observaciones en microondas, mientras que Fermi hace observaciones en rayos gamma. Observando en rayos gamma, miren que inclusive en rayos gamma hay partes donde la porción del disco delgado son notables, pero se puede ver entonces la estructura del disco y se puede ver esto. Esto es material caliente que está emitiendo radiación de alta energía y que está saliendo desde el centro de la galaxia. Ese material caliente, ese gas caliente que está saliendo desde el centro de la galaxia está siendo eyectado desde abajo por culpa del agujero negro supermasivo que la Vía Láctea alguna vez fue una galaxia activa, una cosa que se conoce como una galaxia Seyfert, algo así como un cuásar muy chiquitico. Y esto que hay aquí está asociado precisamente a ese fenómeno cuásar que experimentaba la galaxia y que se va a activar en algún momento en los próximos años. A esto vamos a volver cuando hablemos específicamente del centro de la galaxia, del agujero negro supermasivo y de qué es lo que está pasando con estas cosas en el centro de la galaxia. Bueno, esas ventanas se imagina uno que se forman así de la cabeza por el Sí, eso es un evento casual. que se forman Es como cuando vos estás metiendo una multitud de gente y eventualmente estás en un concierto metiendo una multitud de gente y eventualmente 2 o 3 personas se mueven y te abren un huequito que por 5 minutos te permite ver el escenario. Pura casualidad. Luego llegan otros 2 o 3 cabezones y te tapan el huequito y se te acabó la ventana. O súbitamente vos te tenés que mover para el baño o ir a comprar una botella de agua y volviste y ya. Entonces es un asunto completamente casual. Tengo una duda con el plano anterior, es que siempre cuando uno ve la galaxia, me parece como un mapa muy claro, o sea, el bulbo tiene 2 kiloparsecs y la galaxia tiene 50, y tiene pinta de bulbo muy grande. No, pero mira, esto no es una pintura. Por eso, te llama la atención, si lo tiene 2 kiloparsecs, eso no es La cuestión es que el bulbo, el disco galáctico, perdón, tiene 50 de diámetro, o sea, de aquí para acá son 25. Sí. Y aquí estamos viendo solamente la región donde hay la mayor densidad de estrellas, ¿ya? Es decir, el disco galáctico tiene... para las puntas madres. Para las puntas hay que tener mucha imaginación para verlo. Es como sí, no, me ocurre una analogía, pero si este es el centro galáctico, pues tiene que este es el disco. En efecto, lo que decimos es el disco tiene 12 kiloparsecs de radio, 12.5, ¿cierto? De 25, perdón. ¿Ya? Pero, la verdad es que ustedes realmente solamente ven los primeros 12. ¿Qué es lo que estamos fotografiando ahí? Para ver los otros 12 que hay aquí para afuera, usted tiene que hacer observaciones muy delicadas, porque la densidad de estrellas es muy pequeñita. Esta parte del disco galáctico realmente está...
Exactamente. Esta parte del disco galáctico realmente se ve bien es en ondas de radio, porque aquí hay un montón de gas. El disco gaseoso se extiende un montón y aquí es donde están precisamente esos otros 12 kiloparsecs. Pero uno no los ve en las imágenes. Es como una nube. Se va difuminando y usted solamente ve hasta el punto de la nube donde hay una suficiente cantidad de gas para verlo. En este caso usted solamente ve el disco donde tiene una suficiente cantidad de estrellas para verlo. Pero si hace un mapa completo y detallado, encuentra los otros 12 kiloparsecs que tienen volatados. ¿Cuál es lo que hay al otro lado del centro de la galaxia? ¿Cómo hacemos para ver? En ondas de radio. En ondas de, que llegaste tarde. Sí, llegué. En ondas de radio, cuando usted se para aquí. Pero eso no es una zona oscura, pues para nosotros. Es zona oscura, llegaste tarde. Es una zona oscura para mirar la galaxia en visible, pero no para mirarla en otras longitudes de onda. Entonces, si usted está aquí, y usted tiene un radiotelescopio, usted es capaz de recibir las ondas de radio que están siendo emitidas desde un punto aquí en la galaxia, porque esas ondas de radio pueden atravesar las nubes de gas y de polvo y llegar entonces hasta su telescopio y le permiten a usted hacer un mapa. Y esto lo puede hacer o con un radiotelescopio, o con un telescopio de rayos X o con un telescopio de rayos gamma, porque esas longitudes de onda son completamente insensibles al gas que está emitido, al gas y al polvo que está a través de la galaxia. De tal manera que en efecto somos ciegos a lo que está al otro lado de la galaxia, nosotros, en visible, pero si usted se pone otras gafas, usted mira con otros ojos, inmediatamente puede ver esta otra parte de la galaxia. A la parte de afuera no nos importa porque la densidad es tan bajita que la mayor concentración de gas y de polvo está para el centro, en la parte interna. Cuando uno mira para atrás y les comenté, si usted mira para el otro costado de la galaxia, que no es mirando hacia Sagitario, sino mirando hacia Orión, usted no ve esa gran cantidad de estrellas. Usted no ve esa gran cantidad de nubes y de polvo que están atravesando, y es precisamente porque la densidad, miren que estamos, como les había acabado de pintar, si este es otra vez el centro de la galaxia y este es todo el disco, nosotros estamos aquí. Estos son los 12 kiloparsecs alrededor de los cuales está la mayor densidad de estrellas, y nosotros estamos aquí, a 8. De aquí para acá está el 90% del gas del disco. Y de aquí para acá solamente está el 10%. De tal manera que la densidad de gas y de polvo, cuando usted mira en la parte externa de la galaxia, es decir, apuntando a la constelación de Orión, usted no tiene tanto gas, tanto polvo y tantas bobadas estorbándole en la visual. De tal manera que no se alcanzan a ver estas cosas. Otra vez, solamente se alcanzan a ver si usted mira en radio. Si mira en radio, ahí sí puede ver ese gas, ese polvo, pero invisible no es un efecto mayoritario, porque la columna de gas, como lo llamamos nosotros, la densidad de gas, mirando a esta región, ya es suficientemente baja como para que no se estorbe. Pregunta, entonces, ¿podemos ver o no podemos ver directamente al centro de la galaxia? ¿Y cómo? Con las ventanas de Bode o cambiándose las gafas, utilizando otras longitudes de onda. No se dejen llevar por sus ojos. Sus ojos solamente ven un pedacito, el 1% del espectro electromagnético. Nosotros nos estamos poniendo el otro 99% simplemente por no tener unos detectores sensibles a otra longitud. En el bulbo de la galaxia. El centro del bulbo. Cuando estoy hablando aquí del centro de la galaxia, me refiero al bulbo galáctico, a la parte central, no específicamente donde está el espacio de la Virgen, sino a la región central del radio. Yo espero que no esté ese chiste. La última componente de la galaxia es el halo galáctico. Es la parte más misteriosa de la galaxia porque es la parte más difícil de ver. El halo galáctico se puede ver porque el halo galáctico de hecho está compuesto por dos partes esenciales. Una que se conoce como el halo estelar y otro que es el halo de materia oscura. El que se puede ver es el halo estelar. El halo de materia oscura
como ya todos ustedes sabrán, no se puede ver. Ese halo estelar, si este es el bulbo galáctico, este es el disco galáctico, es entonces un esferoide que está encerrando el disco del bulbo galáctico, una distribución esferoidal de estrellas donde usted encuentra estrellas de campo, las llamamos nosotros estrellas libres, las estrellas del halo estelar, y cúmulos globulares, los cúmulos globulares que había utilizado Shapley para determinar el tamaño de la galaxia hace casi 100 años. Esas estrellas de campo son estrellas que van arreadas, las estrellas van a toda velocidad. El Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia más o menos a 260 kilómetros por segundo. Estas estrellas en el halo galáctico tranquilamente pueden estar moviendo a 600 kilómetros por segundo, a toda velocidad, moviéndose alrededor del centro y del disco de la galaxia como loquitas. Si este es el plano medio de la galaxia y el bulbo galáctico está aquí en la mitad de esas estrellas del bulbo galáctico, del halo estelar, perdón, hay unas que se están moviendo así, hay otras que se están moviendo así, hay otras que se están moviendo así, un montón de ellas, de tal manera que cuando usted las ve todas parecen un avispero. Estrellas, un montón de estrellas loquitas moviéndose alrededor del centro de la galaxia. Miren, esta distribución es más o menos esferoidal y es realmente difícil de ver. Uno realmente no ve el halo estelar de una galaxia. Ustedes no han visto una galaxia con una arito redondito alrededor, en las fotos que han visto de galaxias de disco, por ejemplo. Es muy difícil de ver. Solamente se ve, básicamente, solamente se sabía que esta cosa existía por allá a finales de 1980, cuando se empezaron a detectar estrellas de campo en el cielo que se movían con una velocidad pero tremenda, esas velocidades de 500 y 600 kilómetros. Oye, ¿a qué se debe ese desorden? ¿Cómo? Ese desorden en el halo galáctico de las estrellas. Es la naturaleza de las órbitas en una estructura como el halo de la galaxia. Mira que el problema es que en el sistema solar nosotros estamos acostumbrados a que nos muestren que los planetas se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol, porque así se formaron los planetas. Entonces usted tiene el Sol aquí, entonces usted tiene la órbita de la Tierra así, en este plano, y tiene la órbita de Marte más o menos en el mismo plano, y tiene la órbita de un asteroide más o menos en el mismo plano, y todos alrededor del mismo plano. Pero eso no tiene por qué ser así. Los planetas en el sistema solar, las personas que vieron el curso el semestre pasado, saben, están orientadas en el mismo plano porque esos planetas se formaron de un disco protoplanetario, un disco protestelar que había ahí que quedó sobrando después de que se formó la estrella. Entonces es básicamente un remanente del proceso de formación estelar. Pero en el caso de las galaxias, esto no es el caso. Y cuando una galaxia se forma, el material está rotando en un montón de direcciones independientes, de tal manera que es probable que cuando la galaxia se formó haya quedado material que estaba orbitando en esta dirección. Así como uno puede encontrarse tranquilamente un asteroide o un cometa que viene de la nube de Oort y entra perpendicular al plano de la eclíptica, que es completamente posible. Y encontrarse otro que esté así, y otro que esté así, y otro que esté así. ¿Se acuerdan de lo que hizo el noticiero reptando? Así, y así. Y si usted hace 1.000.000 de estas cositas, usted termina teniendo un despelote, que termina siendo parecido a lo que usted tiene en un avispero, un montón de estrellas moviéndose en órbitas, cada una en planos diferentes. Es la naturaleza de las órbitas en ese tipo de estrellas. Juan, pero como las avispas no chocan. No. Otra vez, acordate del número. Si el Sol tuviera medio centímetro de radio, medio centímetro de diámetro, y Próxima Centauri más o menos el mismo medio centímetro de diámetro, en esas proporciones, en esas escalas, la distancia en kilómetros a los que estarían serían 250 kilómetros. Es decir, entre esas dos estrellas podrían pasar muchas más del mismo tamaño antes de que se choquen. Las colisiones entre estrellas en una galaxia son los eventos más poco probables en la historia del universo. Es más fácil encontrar un marciano. Es más fácil encontrar un político honesto. Similar la dirección del halo, todos van en la misma dirección. No van en la misma dirección, los movimientos son completamente independientes. No, pero me refiero, saben que sean habitados, pero todos van en la dirección en que la galaxia está muy.
el asunto es que la dinámica de la galaxia es complicada porque cada componente de la galaxia se mueve de manera distinta. Entonces, el bulbo galáctico rota con una velocidad, el disco galáctico rota con una velocidad distinta y el halo galáctico que ahí no rota. Pero en el sentido en que va. Es decir, pues hay galaxias que giran a la izquierda. Sí. Nosotros por perspectiva de que Sí. va hacia el norte, Sí. y los de la derecha. Sí. Entonces yo me pregunto, Visto desde el polo norte galáctico, suponiendo que nosotros definimos el polo norte galáctico acá, se mueven en la dirección contraria a los manecillos del reloj, el disco, contraria. El reloj se mueve así, la galaxia, si el polo norte galáctico lo ponemos aquí, se mueve en la dirección contraria. pero eso sí es arbitrario. Eso es arbitrario, pues una persona en Estados Unidos lo ponen al norte, en Chile lo pueden poner al sur y eso no es arbitrario. Pero entonces, ya argumentando que nosotros entonces desde arriba, desde el polo norte de la galaxia, las cosas se están moviendo así, Sí. y de pronto encontramos que un cúmulo estelar está haciendo converso y otro está haciendo así, y otro está haciendo así. Sí, así funciona la cosa. Otra vez, porque las tres componentes son dinámicamente independientes. El disco se mueve de una forma, el bulbo se mueve de otra y el halo se mueve de otra. Es como si usted tuviera, como usted tiene un equipo de fútbol y la defensa se mueve de una forma, los mediocampistas se mueven de otra y los de la delantera se mueven de otra. Por más que ellos sean del mismo equipo, cada componente se mueve respondiendo diferente a sus necesidades. En este caso se mueven diferente respondiendo a la forma en la que está distribuida la masa en cada una de las componentes. ¿Ya? Entonces aquí el bulbo galáctico rota como si fuera una sandía, como un sólido, la forma del bulbo casi no cambia, rota de una forma, el disco rota distinto al bulbo y el halo básicamente no rota y las velocidades son independientes. El halo estelar entonces casi no tiene gas, básicamente está hecho de estrellas de muy baja metalicidad. Aquí fue precisamente donde se descubrieron esas estrellas de población 3, estrellas de alta velocidad que tienen muy pocos metales, son probablemente los detritos, los sobrados, la escoria que queda del proceso de formación de las galaxias. Y no tiene un tamaño superior a 100 kiloparsecs de radio, no es muy grande. No es muchísimo más grande que el disco galáctico y realmente tiene una masa relativamente pequeñita. El halo de la galaxia, como les digo, entonces tiene dos componentes. Una es el halo estelar, que si bien es difícil de verlo, se puede ver. La otra componente es el halo de materia oscura. Ahora una pregunta, estas estrellas de campo que se mueven tan rápido, ¿cómo se diferencian de las estrellas capturadas que son súper rápidas? Cuando hay, por ejemplo, que Arcturus es una estrella capturada que es de otra galaxia y que en algún momento de la formación de la Vía Láctea hay una colisión con otra galaxia. ¿Es eso que estamos hablando o es diferente de estrella capturada a la estrella de campo? Realmente es probable que estas estrellas, muchas de esas estrellas sean estrellas capturadas. Voy a adelantar un poquito de cómo es que se da el proceso de colisión de una galaxia. Supongamos, ahorita les voy a mostrar una figurita de lo que se conoce como el Magellanic Stream, que es un brazo de material que está quedando expulsado por los mayores de Magallanes. Suponga que este es el halo de la galaxia, suponga que el bulbo está aquí y el disco está aquí, ¿cierto? Y aquí están los bracitos de la galaxia, y usted está aquí, ¿cierto? Una galaxia, cuando hay una colisión entre la galaxia Andrómeda, la galaxia de la Vía Láctea y la nube mayor de Magallanes, por ejemplo, la nube mayor de Magallanes llega y viene aquí y entra en el halo de la galaxia y empieza a moverse en órbita alrededor de la Vía Láctea. Mientras que se mueve en órbita alrededor de la Vía Láctea, se empieza a desbaratar, se va desmoronando y va dejando material. Ese material son estrellas. Estas estrellas que se van quedando aquí empiezan a tomar órbitas de ese tipo y forman el halo estelar. Y son estrellas, vistas desde ese punto de vista, estrellas capturadas. Ok, y tengo un cúmulo de estrellas que están en el halo y de pronto pues forman una estrella disparada. ¿No sale con velocidades? Sí, también, eso pasa. De hecho, en el centro de los cúmulos globulares, las estrellas eventualmente pasan una muy cerquita a la otra y se salen disparadas y empiezan a formar parte del halo estelar.
Hay diferentes mecanismos, es una variedad de mecanismos a través de los cuales puede pasar que una estrella pase a ser parte del halo estelar. También podría pasar, por ejemplo, que usted tenga un par de estrellas binarias. La estrella más masiva evoluciona, explota como supernova, yo qué sé, y queda la otra. Cuando esta estrella desaparece, esta estrella que se venía moviendo en órbita así, si usted le quita el objeto alrededor del cual estaba orbitando, ¡fua!, sale también disparada. Y sale de la galaxia y otra vez se va para este lado. Hay una variedad de mecanismos alrededor de los cuales puede darse entonces que usted deposite estrellas desde diferentes galaxias o desde el mismo centro galáctico, desde el disco galáctico en el halo estelar. Es todo un espectro de posibilidades. La otra componente entonces que es muy importante es el halo de materia oscura. El halo de materia oscura no se puede ver, no ve el halo estelar, pero el de materia oscura creemos que está ahí porque analizamos la dinámica de la galaxia y cuando las cuentas no dan, entonces tenemos que introducir la existencia de estos objetos. Ese halo de materia oscura tiene básicamente el doble del tamaño del halo estelar, un poquito más. Está hecho de materia oscura, literalmente hablando, en términos, siendo sinceros, no sabemos qué es la materia oscura. Tiene una masa del orden de 10 a la 12 masas solares, 10 a la 12, 10 a la 9, son 1000 millones, un billón de masas solares. 1 millón de millones de masas solares. Básicamente, la masa de la galaxia está en la forma de materia oscura. La dinámica de la galaxia está dominada por la presencia de la materia oscura. Básicamente, todo lo que sabemos acerca de la distribución de la materia oscura en la galaxia se sabe porque analizamos o bien sea la curva de rotación de la galaxia o la dinámica de las galaxias satélites alrededor del centro de la Vía Láctea. Actualmente, lo que creemos, como les mencionaba en la charla introductoria, es que esa materia oscura está constituida por un campo de partículas elementales, unas partículas llamadas acciones, o pueden ser también otras partículas llamadas neutralinos. Hay diferentes candidatos, porque como no sabemos cuál es, entonces hay un montón de posibilidades y estamos esperando a ver las observaciones que nos dicen cuál de todas es. Como son un campo de partículas, es básicamente como el halo de materia oscura es algo así, entonces como un grupo en donde hay una gran cantidad de estas partículas. Si por ejemplo esas partículas de materia oscura fueran neutralinos, resulta que los neutralinos son su propia antipartícula. En algún momento le estaba diciendo, hay partículas y hay antipartículas. Pues hay un electrón y hay un positrón. El positrón es una partícula que tiene la misma masa que el electrón, tiene el mismo valor de la carga eléctrica que el positrón, pero positiva, tiene básicamente el mismo spin pero invertido, tiene básicamente todas las mismas propiedades que el electrón pero invertidas. Es como su yo y mi otro yo, mi anti-yo. Lo que pasa cuando dos partículas, una partícula y su antipartícula se encuentran es que ellas se aniquilan y emiten rayos gamma. Resulta entonces que probablemente esos neutralinos, si la materia oscura está hecha de neutralinos, esos neutralinos son su propia antipartícula, es decir, hay un neutralino y la antipartícula del neutralino es otro neutralino. Entonces cuando dos neutralinos chocan, se aniquilan y emiten rayos gamma. Probablemente, si eso pasa, quiere decir que en el centro del halo de materia oscura, que coincide con el centro de la galaxia, que es la región donde la mayor densidad de materia oscura se encuentra acumulada, podría darse entonces que aquí haya la mayor probabilidad de que dos neutralinos se encuentren y empiecen a colisionar y empiecen a aniquilarse. Si eso pasa, entonces, desde el centro de la galaxia se debería estar detectando un flujo de rayos gamma provenientes del proceso de aniquilación entre pares partícula-antipartícula de materia oscura. Eso no se ha observado, desafortunadamente. Este satélite Fermi se envió en 2009 precisamente para tratar de detectar los rayos gamma asociados a esa aniquilación de materia oscura y no se vio nada. No quiere decir que no se estén aniquilando, quiere decir que en las longitudes de onda en las que Fermi observó no se está dando ese fenómeno. Juan, por decir una duda, ¿sabes que no estamos en sí hablando de un halo de materia oscura? No tienes que decir una galaxia de materia oscura. Sí, la galaxia para nosotros es interesante porque es que lo que usted ve es la materia bariónica, pero el 90% de la masa de la galaxia es materia oscura. Y está en el centro. Y está en todas partes. Si la materia oscura son neutralinos, a través de su mano están pasando neutralinos todos los que tú quieras, o si fueran acciones también. Otras partículas elementales se conocen como WIMPs y todas pueden estar pasando a través de usted, porque usted no lo siente o porque usted no los ve, porque esas son partículas que no interactúan con el campo electromagnético.
A diferencia de los electrones y los protones, que les estaba contando ahorita, que sí interactúan con los fotones, que sí los ven, esas partículas elementales no interactúan con el campo electromagnético. Entonces no emiten radiación, no se sienten atraídos por el campo eléctrico, no se sienten atraídos por el campo magnético, no se sienten atraídos por nada de lo que usted está familiarizado con. Solamente se sienten atraídos por el campo gravitacional. Y usted no tiene suficiente masa como para poder determinar la atracción gravitacional a otros cuerpos. No siente la atracción gravitacional a su vecino, a su vecina, de tal manera que por eso sí uno no se da cuenta que se está pasando. Neutralidad diferente. Dos preguntas. Primero, ahorita que estamos hablando de cúmulos, ¿cuál es la diferencia entre Hablame un poquito más duro. Ahorita que estábamos hablando de cúmulos, ¿cuál es la diferencia entre un cúmulo globular abierto y cerrado? Un cúmulo globular y un cúmulo abierto. Son dos cosas distintas, sí. ¿Cuál es la diferencia? Un cúmulo globular, como les había mostrado la semana pasada en las fotitos de Omega Centauri, un cúmulo globular es una distribución esteroidal de estrellas. 10 a la 3, 10 a la 1000 estrellas, 10.000 estrellas, 100.000 estrellas, 1.000.000 de estrellas. Redonditas, dinámicamente, gravitacionalmente ligados, que forman una pelotica y precisamente forman una pelotica porque la atracción gravitacional mutua entre ellas es suficientemente fuerte como para que se configuren de esa forma. Un cúmulo abierto son, por ejemplo, las Pléyades. Miren que las Pléyades tienen forma de... ¿Usted qué quiere que tenga forma de Pléyades? Ah, caballito, usted. Ah, de una paila. Ah, usted de una nevera. Porque no son un objeto compacto. El cúmulo de las Pléyades es un cúmulo abierto. Tiene 100, 150 miembros. Los cúmulos abiertos tienen ese tipo de características. Pocos miembros, no son compactos, de hecho no están ligados gravitacionalmente, de tal manera que después de que el cúmulo se forme se va a disgregar, se va a disolver y las estrellas van a ir. Dentro de 100 millones de años probablemente el cúmulo ya no existe. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Un cúmulo globular puede ser tan viejo como la galaxia, un cúmulo abierto no va a ser más viejo que ningún otro. ¿Y por qué el halo de materia oscura toma forma de halo en vez de tomar forma de disco? Y después preguntan que por qué es que las charlas no alcanzan, que el curso no está rindiendo. El asunto es el siguiente: cualquier proceso, la naturaleza le gusta la democracia, por alguna razón. Cualquier proceso gravitacional procura que en un sistema autogravitante, en un sistema dominado por la gravedad, pues la naturaleza tenga que hacer la menor cantidad posible de esfuerzo. La menor cantidad posible de esfuerzo se logra cuando se hace el mismo esfuerzo en todos los puntos. ¿Ya? Entonces, supongamos que usted quiere, usted es Dios, usted es un Dios terco y quiere construir una galaxia cúbica. ¿Ya? Entonces, si este es el centro de la galaxia y usted coge un elemento, un pedacito chiquitico de masa aquí y un pedacito de masa chiquitico aquí, ¿cuál parte de la galaxia está más lejos? Esta y esta. Esta está a una distancia y esta está a otra distancia y esta es mayor que esta. La fuerza que ejerce la galaxia sobre este elemento que está en el borde de la galaxia es una, y la fuerza sobre este elemento que está también en el borde de la galaxia es distinta porque está a una distancia diferente. Para la galaxia, para la naturaleza, hacer que esta galaxia tenga esta estructura necesitará invertir energía para que esta parte se quede a esta distancia y esta empujarla hacia afuera para que se quede un poquito más lejos de lo que debería estar. ¿Ya? En este caso, aquí la fuerza gravitacional no es la misma que la fuerza gravitacional acá, y eso no es democracia. En términos energéticos, esto es, aquí se necesita más energía que aquí, y eso no es una cosa beneficiosa para la naturaleza. Si usted forma algo como esto, usted tiene un pedacito de galaxia aquí, tiene un pedacito de galaxia aquí, y pone el centro de la galaxia acá. La fuerza que experimenta este cubito aquí es la misma que la fuerza que experimenta este cubito aquí. Todo está distribuido isotrópicamente. ¿Ya? Aquí la naturaleza tiene que invertir menos energía para mantener el sistema de esa forma. ¿Ya? Y entonces la naturaleza dice, este tipo de cosas no me gustan. Por eso los planetas son esféricos, o más o menos esféricos. Por eso los cúmulos globulares son más o menos esféricos. Por eso la nube de Oort es más o menos esférica. Por eso el bulbo y el halo galáctico son más o menos esféricos.
Porque la gravitación tiende a que el campo gravitacional sea homogéneo en todas partes. Si hay un lugar donde no es homogéneo, tiene que invertir energía para que eso se disturbe. Por ejemplo, en el caso del Sol, cuando usted tiene el Sol, suponiendo que esto ya no sea una galaxia, sino el Sol, ¿usted qué tiene que hacer para modificar la forma del Sol? Por ejemplo, a través de una eyección de masa coronal. Dotar de energía, invertir energía escupiendo material desde la superficie del Sol. Y esto implica gastar energía, ¿ya? Y solamente cuando usted hace una explosión, por ejemplo, se da esta situación. Entonces, en procesos que son dominados por dinámica del campo gravitacional, la configuración preferencial es esférica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el material con el que usted está jugando en el campo gravitacional tiene una rotación inicial, hay una cosa que se conoce como la conservación del momento angular. Es una cantidad asociada con el movimiento rotacional de un cuerpo. Y todos ustedes han escuchado hablar de la analogía de la bailarina que está rotando con los brazos abiertos y cuando lo cierra incrementa la velocidad de rotación. ¿Ya? Esa cantidad que se conoce como el momento angular se conserva de tal manera que si usted cambia el tamaño de los brazos, el tamaño del cuerpo, para que el momento angular se conserve, tiene que incrementar la velocidad de rotación. Entonces, cuando una galaxia se está formando, que es lo mismo que pasa cuando una estrella se está formando, y por eso hay un disco protoplanetario y los planetas quedan rotando en el mismo disco, el material del que se formó la galaxia realmente, antes de que tuviera la forma esférica que tiene, tenía la forma de cualquier cosa completamente amorfa, es un material entonces que está colapsando, pero que a su vez está rotando. Hay una rotación primordial asociada a torques gravitacionales de la estructura a gran escala del universo. Hay una rotación original asociada a perturbaciones de gran escala en el universo. Y esa rotación hace entonces que cuando la nube colapsa, como cambia de tamaño, en la medida en la que colapsa, incrementa la velocidad de rotación. Y esa velocidad de rotación hace que el material entonces empiece a centrifugar en el plano medio de la rotación, formando un disco. Así como los tipos que hacen pizza, que le dan vueltas a la masa de la pizza, la centrifugación hace que el disco se estire. ¿Ya? Eso es lo que pasa, y precisamente por eso tenemos un disco estelar. ¿Por qué a las estrellas sí les pasa esto y a la materia oscura no? Es porque esto es tiempo de ustedes. Es porque a las estrellas les pasa una cosa y al gas les pasa una cosa que no le pasa a la materia oscura, se enfrían y emiten radiación. Cuando el gas va colapsando, emite radiación, de tal manera que pierde energía. Como pierde energía, se puede depositar en el disco. La materia oscura no emite radiación. Como no emite radiación, no se puede depositar en el disco, sino que lo que hace es que se establece en la forma de una pelótica, moviéndose como un avispero, con una velocidad muy grande. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando sea el momento de mirar el proceso de formación de las galaxias. Y entonces los cúmulos que parecen controvertidos que existen en la naturaleza. Precisamente por eso se disuelven, En los cúmulos abiertos, usted tiene una estrella aquí, otra aquí. El cúmulo abierto tiene 50 estrellas distribuidas ahí de cualquier forma. No hay un centro y la atracción gravitacional mutua entre las estrellas no es suficientemente fuerte. Entonces, en la medida en la que transcurre el tiempo, las estrellas de los cúmulos abiertos realmente se empiezan a ir, no se abren del palo. Porque la gravedad no domina la dinámica de ese grupo de ellos se disgregan, se evaporan, se llama de la evaporación. Tomémonos un tinto y volvemos enseguida.